Hola, contigo Desarrollo y Vida TV de nuevo. En esta ocasión he querido tocar un tema que tiene referencia a lo que está aconteciendo en nuestra nación Venezuela en estos días. Hoy quiero hablar de la pobreza. Según mis criterios de aprendizaje y mis conceptos y mis definiciones y los diseños que durante años he construido acerca de la pobreza, creo que ese concepto tiene que ver mucho con el aprendizaje. Es así como vamos primero a revisar el concepto común de aprendizaje y el concepto que yo particularmente he construido en mi aprendizaje acerca de la pobreza. Antes de esto quiero decirle, todo lo que pueda usted ver en mis videos, todo lo que pueda usted ver en mis opiniones en mi página web www.sergioaray.com.be, todo lo que usted pueda verificar en mis redes sociales no son más que juicios míos, ¿ok? Que tienen que ver con todos mis diseños históricos de aprendizaje particulares, lo cual significa que no son los suyos o no necesariamente tienen que ser los suyos, por lo que pudiésemos con toda seguridad entrar en un proceso de debate muy enriquecedor de nuevos diseños históricos de aprendizaje. Hablemos un poco de la pobreza común que nos han enseñado. La pobreza, nos han enseñado que pobreza no es más que la escasez de dinero. Aquel que no tiene dinero, que está en pobreza económica, está realmente en pobreza. Así es así como nos hemos acostumbrado entonces a decir, por ejemplo, si miramos, hemos querido grabar este video en esta zona de Caracas para mostrar algo y que eso sirva, una imagen sirve más que 1000 palabras, ¿no? En esta zona podemos ver, ¿no?, una zona residencial de edificios. Con el concepto tradicional de riqueza, acá pudiese estar la gente con mucho dinero, es decir, la gente rica, entre comillas. Si miramos un poco hacia aquel lado, ¿ok?, podemos ver lo que durante historias e históricamente y socialmente hemos denominado como pobreza. Entendemos por el concepto normal que son pobres porque tienen escasez de dinero. Ahora hablemos un poco acerca del concepto que yo he construido de riqueza, de pobreza, para que usted a lo mejor, si está de acuerdo conmigo, pueda compartirlo, si es así. Según mi propio concepto, pobreza sí tiene que ver con carencia, pero más allá que carencia de dinero, para mí la pobreza tiene que ver con carencia de muchas cosas. Es así como si usted cría a su hijo en un componente en un área o en un ambiente con mucho dinero, pero dándole todo, usted entonces está criando a su hijo con un pensamiento de pobreza. ¿Por qué? Porque cuando él sea un adulto y carezca del dinero, él pasará a ser pobre según el concepto social de pobreza. ¿Me explico? Con otro ejemplo, los gobiernos crean pobreza cuando sus programas sociales no son programas que produzcan lo que denominamos los profesionales en el área social, movilidad social. Es decir, los programas sociales a los que yo tenga acceso del gobierno tienen que hacer que en un periodo de tiempo yo salga de mi pobreza. ¿De cuál pobreza? ¿De la pobreza económica? Yo creo que más allá de la pobreza económica me debe hacer salir de la pobreza mental, que es la que me ha permitido durante mucho tiempo ser pobre económicamente. Me explico, si el Estado, si el sistema de educación me enseña a mí a ser emprendedor, me enseña a no ser mediocre y ir más allá de lo que tengo y más allá incluso de lo que quiero y deseo, es evidente que yo voy a salir de la pobreza material y económica. Es decir, automáticamente voy a dejar de ser pobre. Entonces, pobreza es la carencia de pensamientos que me sacan de lo que socialmente o comúnmente denominamos pobreza económica. Es así como vemos contradicciones totalmente extrañas en nuestra sociedad, sobre todo venezolana. Podemos hacia aquel lado que mostramos hace rato de lo que nosotros hemos sabido y creemos que es pobreza. Por ejemplo, podemos ver muchas casas
yo diría que exageradas, muchísimas, con servicio de lo que denominamos en Venezuela DirecTV, que te puede costar más de 300 bolívares la mensualidad. Quizás vemos aquí muchísima gente con herramientas de emprendimiento que no tienen las personas que viven hacia este otro lado. Y también vamos a conseguirnos de este lado con personas que tienen una carencia de herramientas personales, mentales, para salir de la estructural pobreza que tiene que ver más con lo que tenemos acá que con lo que tenemos en el bolsillo. Lo cual que puedo concluir que la pobreza para mí no tiene que ver con el lugar donde vivas, con las pertenencias que tengas o con la cantidad de dinero que acumulas en una cuenta bancaria. La pobreza tiene más que ver con aquella ausencia o presencia de herramientas que te hacen salir de lo que socialmente creemos que es pobreza. Ahora bien, sí es cierto que en Venezuela ha habido elementos externos y sociales que han producido una pobreza económicamente hablando. Si hablamos de nuestra historia desde la época de la colonia, Venezuela ciertamente siempre se ha dividido en dos grandes bloques: los pobres y los ricos, los que están en el poder, los que no están en el poder. Creo que allí está el origen de nuestra gran guerra social en la que estamos sumergidos hoy en día, entrampados en violencia, entrampados en muerte, porque tiene sus orígenes en esa gran división. Nos han enseñado entonces: yo quiero pertenecer a la clase social de ricos y para ello hago cualquier cosa, bien sea buena, bien sea mala, entre comillas. O simplemente para eso excluyo una gran parte de la sociedad, ¿ok? E incluyo a los que pareciera que parecen más a mí. Es así como entonces hay una gran división social entre pobres y ricos, pobres que viven en zonas específicas, ricos que viven en zonas específicas. Esa pobreza mental, amigo, amiga que me escuchas, va a acabarse cuando entendamos que la pobreza tiene que ver con lo que pensamos, no con lo que tenemos. Tiene que ver con lo que hacemos, no con lo que tenemos. La pobreza tiene que ver más allá de la presencia o ausencia de dinero en nuestras vidas. Yo te invito a que reflexiones un poco en aquellos diseños de aprendizaje de tu vida. Mis padres, mi escuela, la sociedad, el vecindario, me enseñaron a ser pobre acá. Me enseñaron que ser rico es tener dinero y no tener una mente que me saque de una posición económica, porque entonces aquí concluimos que pobreza es una cosa, ¿ok? Y posición económica es otra. Hay muchos que viven en el este de la ciudad de Caracas que son muy pobres. Hay muchos que viven en el oeste de la ciudad de Caracas que son muy ricos. Hablando en el concepto que hemos estado diseñando acá. Entonces, creo que desentramparnos, salirnos de esta trampa de violencia, de guerra y de agresividad contra aquel que considero distinto a mí, creo que lo que podemos hacer es romper con la división social que históricamente hemos tenido en Venezuela entre los que tienen y los que no tienen. Y empezar entonces a decir: si yo tengo herramientas de riqueza, puedo mostrarlas y enseñarlas a quien no las tiene, para que mi nación sea una nación realmente rica. Allí el detalle, porque somos una Venezuela rica en recursos, pero muy pobre en recursos de aprendizaje, en recursos de acción para salir de la escasez económica. Es allí porque las respuestas pues a las preguntas: ¿por qué un país tan rico como Venezuela es tan pobre? ¿Por qué un país con recursos tan ricos en Venezuela tiene tanta pobreza? Porque estamos confundidos con respecto a los conceptos. Quiero terminar este video, que pudiésemos continuar analizando en un segundo video, si así ustedes nos lo solicitan, de hacer un llamado a la paz, hacer un llamado a la no violencia, porque la paz también se aprende y la violencia también se aprende. Un llamado a entender que más allá del tener o no tener es el ser.
el ser rico. No tener riqueza, sino ser rico en lo que tenemos, en lo que hacemos, en nuestras acciones. Emprender un trabajo para que Venezuela salga realmente adelante de nuestra situación social, de nuestra situación económica. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar mis redes sociales en Twitter, @SergioEAray. En Facebook me consigues como Sergio Aray. Visita nuestra página web para que te enteres de nuestros servicios de aprendizaje, tanto empresarial como personal, www.sergioaray.com.pe. También puedes en YouTube, como en este canal donde nos estás viendo, nuestro canal Desarrollo y Vida TV. Puedes mirar muchos videos que van a ser de mucha ayuda y de asistencia en tu vida personal, empresarial y organizacional. Que Dios te guarde, que esto sea una gran herramienta de bendición para tu vida, para tu familia y para Venezuela.